Bueno, estamos conversando con el economista Leonardo Guniac y lo bueno de esta conversación con él es que podemos hablar desde tu condición de experto económico, pero también contrastando esto con la realidad concreta. Y aquí en el estudio, mientras estamos en la pausa, cada quien echando su cuento de las experiencias particulares. Por ejemplo, alguien dijo por aquí, bueno, imagínense que hasta en algunos lugares ya no aceptan ni siquiera el billete de $1 porque está devaluado. Está devaluado, sí. Entonces es mentira eso de que la devaluación toca el dólar. Mira, es verdad. La discusión está clara, pues, que no existe inflación en dólares, pero se come igual, pues. Eso era eso, sabe como a eso. Y la realidad es que la gente hoy debe cambiar 3 y 4 veces más dólares a bolívares para comprar la misma cantidad de bienes que compraba hace 2 meses. Claro. Entonces eso hace, por supuesto, que un billete de $1 no tenga prácticamente poder adquisitivo en Venezuela, porque si en el paralelo equivale a más o menos 6.000, ¿qué compras tú con 6.000 bolívares? ¿Y cuál ha sido el factor que ha permitido más o menos controlar el dólar en ese nivel? La contracción de el mismo factor que ha liquidez. incidido, exactamente, el mismo factor que ha incidido seriamente en la desaceleración de la tasa de inflación. La inflación este año estaba estimada más o menos para 10 millones %, hoy la estamos estimando cerca de 4.800.000%. Oye, qué bien estamos. Estamos muy bien, estamos mejorando. La realidad es que la economía venezolana, Vladimir, vamos a ser muy responsables en este comentario, tristemente ha entrado en el año 2019 casi ya acariciando el concepto de colapso macroeconómico. Y el colapso macroeconómico... ¿Hay otros países que puedan ser ejemplo de esto en este momento? No existe ninguno en el mundo. Y el colapso macroeconómico no es un término de marketing político, ni es marketing periodístico, es un término estrictamente económico. Y el colapso macroeconómico consiste básicamente en que la economía entra en una suerte de contracción económica agravada, muy cerca del pozo depresivo, acompañado con una espiral de carácter hiperinflacionaria. ¿Y por qué te comento esto? Y nos va a llevar al tema de las sanciones económicas. Porque de diciembre de 2013 hasta la fecha, la economía venezolana hoy acumula una contracción, responsablemente te lo digo, de 57, 58, 62% inclusive, según Focus Económico y las variaciones que podemos tener algunos economistas, pero alrededor del 60% del PIB se ha contraído en Venezuela desde diciembre de 2013 hasta la fecha. Quiere decir que en diciembre de este año vamos a acumular 25 trimestres consecutivos de contracción en el nivel de actividad económica en Venezuela. Ahora, ¿el gobierno está haciendo algo adecuadamente para corregir esta situación al día de hoy, Leonardo, que tú puedas rescatar, digamos, entre toda esta madeja de medidas o no medidas? Sí, ¿qué se puede rescatar? ¿Qué se está haciendo dentro del librito? Pues? Hay una que ha hecho, no dentro del librito, by the book, nada. Pero algunas cosas las ha venido haciendo, como por ejemplo, gastar. O sea que por ahí dicen que mujer que no gasta, hombre que no progresa. Bueno, gastar y gastar mucho, y lo que ha hecho es tratar de estimular la demanda agregada interna. ¿Y qué es eso? Es el grado de absorción de bienes y servicios de todos los agentes económicos. Bueno, incrementando, exponenciando el gasto público corriente de carácter clientelar, aumento de salario y todos los esquemas de subsidio que conocemos, Mujer de los Barrios, Madre de la Patria, Chamba Juvenil, el bono Gregorio Hernández, todo esto que entrega el gobierno reiteradamente estimula de alguna manera. ¿Ese dinero de la maquinita o dinero de la producción? Eso es dinero de la maquinita. Tristemente ese es el gran problema, por eso que se llama incremento de liquidez monetaria de origen fiscal. Eso es lo que genera, lo que es fuente de inflación. Entonces, ¿qué pasa? Estimula un poco la economía, intenta frenar la contracción económica, pero a expensas de que del bienestar, del ingreso, del poder adquisitivo de la moneda, porque lo que genera es inflación. En consecuencia, se han venido adoptando algunas medidas que yo creo que son positivas. Por ejemplo, el nuevo esquema cambiario, que tú me lo planteabas detrás de cámara hace unos minutos, que es ese nuevo esquema cambiario, esa propuesta que hace el Banco Central de Venezuela de las mesas de dinero, de las mesas de cambio a través del sistema bancario venezolano, definitivamente, Vladimir, es una buena medida. Es una medida que de alguna manera oxigena lo que ya estaba asfixiado, que era el mercado cambiario, porque el DICOM había dejado de funcionar. Eso no quiere decir que se eliminó el control de cambio. No, no es un levantamiento del control de cambio, porque no oferta ni Banco Central de Venezuela, ni oferta PDVSA. Que son los grandes emisores. El problema de esta medida, y como te lo digo, es una medida positiva, en mi opinión es una especie de ventana de apertura que oxigena al mercado cambiario. Lamentablemente es una medida tardía, pero que además enfrenta unos factores críticos tremendos.
Y ahí vamos entonces de la viabilidad de esto. Tú me dices, Leonardo, ¿es viable esta nueva propuesta? Bueno, por supuesto que es viable que operaciones privadas entre partes que antes se hacían informalmente, ahora se hagan a través del sistema circulatorio que es la banca nacional. Y una palabrita que empieza por C, confianza. ¿Qué tal el elemento confianza allí? Y yo le agregaría a la confianza el término reputación. Porque entonces viene la gran pregunta me pregunta Vladimir, ¿lo puedo yo ir a la banca a comprar dólares? Bueno, si hay ofertas, sí puedes comprar definitivamente. La pregunta es cómo llega ese dinero al destino final allá en tu banco, donde lo tienes en Estados Unidos o lo tienes en Europa. ¿Cómo llega ese dinero? Y ahí viene entonces el factor crítico de éxito de esta nueva propuesta, que es la banca corresponsal. Y lamentablemente, Vladimir, la banca corresponsal se fue de Venezuela. O sea, los bancos privados venezolanos, los bancos públicos cero prácticamente, y los bancos privados venezolanos prácticamente ya no tienen bancos corresponsales. Y esto es muy importante que la gente lo entienda. Y eso es muy serio. Es muy serio. ¿Por qué razón? Mira, Vladimir, vamos a ver. Si el negocio del narcotráfico, legitimación de capitales, lavado de dinero, financiación al terrorismo fuese una economía del mundo, sería la quinta economía más grande del planeta. Estados Unidos con un PIB de 17 trillones, luego viene en Japón con un PIB, China con 10 trillones, después le toca a Japón, luego a Alemania y luego viene el negocio del narcotráfico con 3.8 trillones de dólares. ¿Y por qué me explicas esto? Bueno, básicamente porque la banca internacional en el año 2018 invirtió casi 320 mil millones de dólares en fortalecer sus esquemas de compliance, de cumplimiento. Y el cumplimiento es una unidad de riesgo de los bancos internacionales, también en Venezuela, cuya misión es identificar, medir, gestionar todos los riesgos financieros vinculados y asociados a temas de legitimación de capitales, lavado de dinero y financiación al terrorismo. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con Venezuela y con el esquema cambiario que acaba de plantear el gobierno? Bueno, que tristemente, sea verdad o sea mentira, ni tú ni yo podemos hablar al respecto porque no sabemos. Lamentablemente la economía venezolana, el Estado venezolano es percibido internacionalmente como un Estado permisivo en prácticas de corrupción, de legitimación de capitales, de financiación al terrorismo, de lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que es lo que estoy comentando. Un tema de percepción internacional y tiene que ver entonces con el concepto del riesgo reputacional. Lo que te quiero decir un poco es que lamentablemente y tristemente en Venezuela, sea verdad o sea mentira, no tenemos pruebas al respecto. Lo que hago es describir una realidad internacional. Venezuela es percibida como un país de muy mala reputación. Y eso hace que los bancos corresponsales con respecto a Venezuela, y no tiene nada que ver con las sanciones, vean a Venezuela como un mercado que no es un mercado objetivo. Simplemente dicen, oye, los costos vinculados a las multas asociados a temas de PLD, prevención, lavado de dinero, son tan altos que yo a Venezuela no la puedo mirar como un mercado objetivo, básicamente por el elevado riesgo reputacional. En otras palabras, si tú me dijeras, Leonardo, ¿cuáles son uno de los principales retos que tiene el presidente Nicolás Maduro si quiere seguir gobernando? O un nuevo gobierno que venga, eso que llamamos gobierno de transición, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los desafíos más importantes es el desafío geopolítico de cambiar la percepción de Venezuela en el mercado internacional. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto tiempo se puede demorar? Por Dios, muchísimo, muchísimo. Porque uno de los problemas que tiene Venezuela, lamentablemente, es que tiene degradado el rating por parte de las agencias calificadoras de riesgo. Venezuela no tiene acceso a los mercados internacionales. Desde el punto de vista de ingresos por turismo, Venezuela hoy es señalada como un país que no es destino para viajar por las principales agencias internacionales. No podemos reestructurar la deuda pública externa. Todos los problemas desde el punto de vista externo que tenemos y todo tiene que ver lamentablemente con la percepción. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuamos conversando con Leonardo Buniac. Ya tenemos algunos mensajes que nos han llegado a través de nuestras redes sociales y bueno, con las dificultades que tenemos con internet, bueno, nos están apoyando. Hacemos la pausa, ya venimos.